¿te ha pasado que te ignoran en el trabajo, te cargan la mano injustamente o te hacen sentir que sobras? ¿Y si te dijéramos que eso puede ser acoso laboral y no lo sabías? Esto es Otro Boleto Podcast. Emprende como los grandes. El mobbing o acoso laboral es un problema global que afecta a millones de personas, muchas veces sin que se den cuenta. ¿Te acuerdas, Rodrigo, que estábamos platicando en el episodio pasado de los casos que nos compartieron a través de los comentarios de YouTube y algunos que nos hicieron llegar por correo también? Nada más que no pudimos hablar de todos, agarramos 3 casos de cómo son normalizadas ciertas conductas en los lugares de trabajo y que la persona que lo sufre como que pareciera que no le queda de otra más que aguantarse. Sí recuerdo, y a nuestros amigos que nos han visto ese episodio les recomendamos que lo vayan a ver. Por aquí se los ponemos, es por... Aquí. Acá, aquí. O aquí, o allá. Bueno, por ahí. Y para que vayan y lo vean. Eso no quiere decir que no pueden ver sin haber visto aquel, pero digo, lo recomendable sería que vieran los dos. Sí, para que se adentren en los casos. Yo nosotros que tenemos por ahí en tiempos más anteriores, que de hecho sería bueno que se los pusieras también ahí para que les voy a poner los enlaces a los episodios donde hemos hablado de eso, de precisamente del mobbing, de este problema, y lo estamos trayendo mucho a colación o a la mesa de Otro Boleto Podcast, porque es un tema súper frecuente, pero más frecuente de lo que nos pudiéramos imaginar. No solamente en México, muchachos, es a nivel internacional. Mundial. Del mundo mundial. Sí, hoy vamos a hablar precisamente de esos números, de esa afectación mundial, de este fenómeno que no es nuevo. Para acabarla de amolar, no es nuevo. Tiene muchos años sucediendo, pero como que apenas están sacando estudios súper importantes, como este que les vamos a hablar hoy, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que lo sacó en 2022. Hasta donde yo leí, es el primer estudio de esa magnitud que se hace a nivel internacional. Sí, es muy grande y nos consideramos que es muy importante este episodio porque siempre se tiende a hablar de cosas que no se tiene la data completa. Opinamos de esto, opinamos de aquello, asumimos que mucha gente, que poca gente, qué países sí, qué países no, y nada como tener la data. Entonces este episodio se va a tratar exactamente de eso, de la data, de los datos, de los estadísticos, del mobbing, para poder entender y saber que sí es un problema, que sí está documentado, que sí se tienen ya los estadísticos, y a partir de ello pues poder hablar libremente del problema y de la situación, poder hablar de esto validándolo con la data y los estadísticos, ¿no? Así es. Ahora, nada más como recordatorio, esto lo vimos ya en los episodios pasados, pero para que nos quede claro en este también. Así es. El mobbing no es un mal día de trabajo, no es un día que, llegó de mal humor el jefe o tú llegaste de mal humor, no, es cuando el maltrato se vuelve sistemático, un patrón consistente, un sistema, una cultura que existe en el lugar donde tú estás trabajando. ¿Cómo podemos diferenciar lo que es mobbing de lo que fue un mal día, por ejemplo? Entonces, para hablar claro de eso, es un conflicto normal. Digamos, siempre hay conflicto. De hecho, es algo que tenemos que entender. No siempre vamos a estar todos de acuerdo, no siempre le vamos a caer bien a todos. En algún momento va a haber conflicto. Y menos en el trabajo. Sí, cuando no hay conflictos, hay situaciones que no caminan bien. Sí. Normalmente. Un conflicto normal ocurre cuando hay una diferencia de opinión, un desacuerdo, un error o una tensión entre dos personas, pero se puede hablar, se puede resolver y no necesariamente busca dañar a nadie. ¿Sí? Sí, los desacuerdos siempre existen. Oye, yo pienso que rosa es mejor, no, pues yo pienso que morado. No, yo pienso que este precio, yo pienso que aquel precio, yo pienso que hay que comprar más, yo pienso que hay que comprar menos, todo eso. Yo pienso que hay que llegar más temprano, yo pienso que hay que llegar más tarde. Y entonces empiezan a surgir como conflictos, pero no precisamente tiene que ser que entonces ya fulano me cae mal porque opina eso. ¿Sí me explico? O sea, como que hay diferencia de opinión. O señalar un incumplimiento de trabajo. Por ejemplo, no cumpliste con esto a tiempo y forma y eso atrasa mi trabajo por esto y esto y esto. Aquí hubo un error, por ejemplo, un error de depósito y faltaron 40 centavos. Todos esos son conflictos y son parte de, a lo mejor, un mal día. Exacto. Un conflicto normal puede ser incómodo, pero no debería quitarte la dignidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es conflicto. Es el problema, no es la persona. Muy bien. ¿Qué otra cosa existe aquí? Exigencia laboral.
La exigencia laboral es parte de cualquier negocio. Todo trabajo tiene metas, horarios, estándares, procesos y consecuencias. Un dueño de negocio puede pedir puntualidad, lo que hacemos ahorita, calidad, ventas, limpieza, seguimiento, servicio al cliente y cumplimiento de procedimientos. Por ejemplo, necesito que llegues a tiempo, este reporte debe entregarse completo, tenemos que mejorar tu atención al cliente porque hubo quejas, bla, 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 ¿no? Esto en sí no es mobbing, ¿ok? Para que nos quede claro. Oye, es que me exigió, entonces es mobbing. No, eso y tampoco no. de laterales, ¿eh? Porque también entre laterales se pueden mencionar y también subordinados te pueden mencionar a ti que algo no estás haciendo bien. La exigencia se vuelve sana cuando es clara, proporcional, respetuosa y aplicable a todos. La pregunta clave es, ¿estoy corrigiendo una conducta o estoy atacando a la persona? Porque no es lo mismo decir, este proceso no se hizo correctamente, vamos a revisarlo, que decir, todo lo haces mal, no sirves para esto. Ahí sí ya estamos hablando de gestión, estamos hablando de maltrato. Es el problema, no la persona. No le suena que luego dicen, no lo agarres personal, aguas con eso. Y la otro punto para diferenciar, muchachos, sería el acoso sistemático o mobbing. Fíjense en cómo son diferentes las cosas. El mobbing aparece cuando las conductas son repetidas, dirigidas y dañinas. Puede venir de un jefe, de compañeros, de subordinados o incluso de una cultura organizacional completa. O sea, todos. Ejemplos. Hasta de clientes, ¿eh? Todos los días se burlan de una persona. La excluyen de reuniones importantes. Le esconden información para que falle. ¿No te suena conocido? Le asignan tareas imposibles y luego la ridiculizan por no cumplir. Le hacen comentarios o insinuaciones incómodas. Ya saben de qué tipo. La ignoran de forma deliberada para hacerla sentir fuera del equipo. Le gritan o humillan frente a clientes o compañeros. Aquí el punto central es la repetición, lo que decíamos, sistemático. Un evento aislado puede ser una mala conducta. Cuando se repite, se tolera y se normaliza, ya estamos entrando en terreno de acoso. Una corrección busca mejorar el trabajo. El mobbing busca quebrar a la persona. Fíjense nada más. ¡Qué fuerte! El mobbing busca quebrar a la persona, ¿sí? Porque otra cosa es corregir, como ya lo vimos ahorita en los dos ejemplos anteriores, entre qué diferencia hay entre un conflicto y una exigencia laboral, ¿sí? Pero el mobbing, ¿ya vieron qué diferente es? Es bien importante que sepamos reconocerlo, porque a veces también he visto mucha gente que por sentirse un poco exigida en el trabajo cree que está siendo acosada, y eso no es así. Es exigencia. Otra cosa bien importante que tenemos que definir antes de entrar a los datos mundiales es las diferencias entre acoso psicológico, acoso físico y acoso cariñoso, como le llama Rodrigo, por no decir la palabra que no podemos decir, pero ustedes saben a qué nos referimos. Exactamente. Para no incurrir en cosas. Acoso cariñoso. Para no incurrir en infracciones. Ya ven ahora cómo están las acoso cosas. Cariñoso exacerbado. Es que, bueno. Sí, eso. ¿Sabes qué? Vamos a necesitar un superportero aquí. ¿Te acuerdas del superportero de Eugenio Derbez? Corte, ¿cómo le decía? Bueno, ese. Vamos viendo. Sí, no me acuerdo. Bueno, es un acoso cariñoso decía, exacerbado. Córtale, mi chavo, córtale, no puedes decir eso. Bueno, como aquí no podemos decir eso, tenemos que decir acoso cariñoso exacerbado cuando es así muy intenso. ¿Okay? Muy evidente. Muy obvio. Okay. Bueno, a ver, fíjense. Acoso psicológico. Es el más común y también el más difícil de probar, porque muchas veces no deja huellas visibles. Incluye conductas como insultos, amenazas, intimidación, burlas, humillación, aislamiento, menosprecio, manipulación, presión excesiva y críticas destructivas constantes. La Organización Internacional del Trabajo define esta categoría con ejemplos como insultos, amenazas, bullying o intimidación en el trabajo. El otro acoso que tenemos es el físico. Este es más evidente, pero a veces también se minimiza en entornos laborales donde existe mucha informalidad. ¿Cómo sería este? Por ejemplo, empujones, golpes, los famosos apes, ¿no? Por ejemplo, jalones, escupitajos, bloquear el paso, encerrar o retener a alguien, aventar objetos e intimidación corporal. Sí. La Organización Internacional del Trabajo usa ejemplos como golpear, restringir o escupir. Ahorita vamos a ver los datos, ¿eh? Nomás quiero que les vaya quedando claro
cuáles tipos de Sí. acoso son de los que vamos a hablar ahorita con los datos para que los tengan presentes. Ujú. Guárdenlo. El otro acoso es el acoso cariñoso, exacerbado, obvio, evidente, demasiado... demasiado... El acoso cariñoso exacerbado, evidente, repetitivo. Así es. Todo lo que tengo que hacer por no poder decir la Ajá. palabra. Ujú. Ese. Este es uno de los temas más delicados, especialmente porque muchas veces se intenta disfrazar de broma, Ujú. coqueteo o confianza. ¿Qué puede incluir, para que te lo vayas imaginando? Comentarios cariñosos, no deseados, insinuaciones, bromas de doble sentido. El famoso albur. Ándale, por ejemplo aquí en México, ¿no? Los albures. Mm. Miradas incómodas o invasivas, mensajes, imágenes o correos cariñositos, Ujú. contacto físico no deseado. Híjole, eso sí está feo, ¿eh? Solicitudes, así ya directo. ¿Y cómo te va, Laurita? ¿Mm? Sí, o que empiezan y como que te tocan la cintura, no sé, cosas La de pierna. esas. Ajá. Ujú. Presión por aceptar salidas o favores. Y represalias por rechazar insinuaciones. Tómala, o sea, como no agarraste la onda, pues ahora represalia. Ujú. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo describe esta categoría como contacto físico cariñoso, no deseado, comentarios, imágenes, correos o solicitudes de ese tipo en el trabajo. Cariñosas, exacerbadas. Imagínense nada más. Ujú. La clave es, no es si la otra persona dijo que era broma. La clave es si fue no deseado, incómodo, repetido, o si puso a la persona en una situación de presión. Híjole, qué Sí. difícil. Esos son los 3 tipos de acosos en los que vamos a centrar Ujú. los datos de los que vamos a hablar ahorita y cómo se formaron esta información a nivel mundial para que vean hasta dónde llegan los impactos, en qué tipos Sí. de acoso. Y es muy importante saber los tipos de acoso que hay porque normalmente el acoso cariñoso Ajá. y el acoso físico pues es de alguna forma evidente o fácil de detectar, ¿no? Ujú. En el acoso físico yo lo divido en 2 partes. Es el acoso físico a tu persona y el acoso físico de azotar una puerta, pegarle a la mesa, ¿no? ¿Cuántos jefes no conocemos que pegan a la mesa o avientan algo al bote de basura? Hacen acciones físicas violentas que si no son a tu persona, pues sí dañan el entorno, ¿no? Eso también Sí. es un acoso físico. Pero el acoso psicológico es un acoso de entrada no visible, muy difícil de tipificar Ujú. y siempre acaban diciéndote o señalándote que eres delicado, que muy sensible, Que qué payaso. que payaso, Ujú. bueno, para acabar Ujú. pronto estás viendo cosas que no son, ¿no? Sí. Entonces, pues esto es muy interesante porque la data que ahorita vamos a ver, pues entonces señala a muchas personas que no saben convivir, que se quejan de todo, que son sensibles y cuando un número importante de personas tiene ese tipo de sensaciones o ese tipo de respuesta a estos estímulos, pues no puede estar mal, ¿verdad? Ujú. Entonces sí es algo que atacar. Y ese es el más complicado de ver, incluso como patrón, ¿eh? También, porque tienes que formarte un juicio de las 2 partes para emitir o evaluar la situación y eso es complicado. Ujú. Pero bueno, pasemos a la data, ese era un pequeño acotamiento. Pues ahí les van los datos, agárrense. Uno por uno vamos a ir. Agárrense. Este fue la primera encuesta mundial sobre violencia y acoso laboral, realizada en 121 países y territorios con más de 74,000 personas empleadas. Ujú. Hasta entonces no existía una medición global comparable, ¿se fijan? O sea, hasta 2022. 22. Ujú. Tiene 4 años este estudio. Y estamos hablando de que este problema no es nuevo, no es de que, ya hace 2 años que surgió, no hombre, tiene años. Sí, ya lo importante de señalar es que no está inducido. O sea, no llegaron preguntándole, oye, ¿te has sentido acosado? Así, no, fue realmente una entrevista donde se reveló todo este tipo de situaciones. El hallazgo más fuerte del estudio nos dice que el 23% de los trabajadores del mundo ha sufrido acoso o mobbing. Vaya, entonces, ¿cómo podemos ver esto? Si tu negocio tiene 10 empleados, al menos estadísticamente 2 de ellos así ya vivieron 2.3. alguna experiencia de violencia o acoso laboral. Ve nada más qué impacto, ¿eh? O sea, es mucho
Es mucho. Es mucho y reconocido. Sí. Porque ¿cuántas personas no dicen la verdad? O no lo ven, callan, pero también hay unos que no lo ven. Sienten que es normal, sienten que es parte del trabajo. Claro que me va a gritar si no cumplí, claro que me va a decir esto, claro que lo ven normal. Ujú. ¿Por qué? Porque, sobre todo en Latinoamérica, existe una cultura, también en algunos países de Asia, pero existe una cultura de el trabajo así es. Fíjate que sí es cierto. Me hiciste que me acordara ahorita, ¿te acuerdas? No sé, ¿te acuerdas que una vez nos comentaron que en un lugar de trabajo esta persona le dijeron todos los compañeros en uno, ya ves que de repente surgen los típicos viajes de la convención o viajes de no sé qué. Bueno, pues ya en el viaje, ya todos hospedados en el hotel y todo, le dijeron, le hicieron ojitos así como de, entonces, ¿qué onda? Ahora sí que te vas a mochar con... ¿Así? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que aquí todos contratos, pero ¿cómo? O sea, tú tienes una familia allá esperándote en tu ciudad y yo también, o sea... Todos. No, pero eso no afecta, no importa. Todos aquí tenemos Aquí todos sabemos cómo está la cosa. El jefe está incluido y todos nosotros también. Imagínate cómo. O sea, bueno, pues esa persona en ese momento, en una convención fuera de la ciudad de origen, se tuvo que salir, irse al aeropuerto y tomar un vuelo a ese nivel. Estuvo la situación. Pero todo surgió porque dices, es que está como normalizado. Por ejemplo, yo me imagino que si una persona de esas la hubiera entrevistado la Organización Internacional del Trabajo y le hubieran preguntado que si se sentía acosada o algo, uno de esos hubiera dicho que no. Porque ya estaban con la idea de que, pero esto es normal, esto está bien padre. O sea, de hecho, todos estamos de acuerdo. Entonces, volvemos al punto que decías tú. Es el número, es el reconocido. La gente honesta que sí dijo, sabes que yo sí he sufrido esto. Y lo reportó y eso ayudó a los ya deja la gente honesta. Hay gente de esas 10 que ni siquiera lo ve como un acoso. Entonces no es que sea honesto o deshonesto, es normal. Sí, es como vivir en una ciudad de mucho calor y está a 40 grados y le dices, oye, ese calor. No, pues estamos, de hecho hoy estamos frescos, ¿no? Sí, a ese nivel está la cosa. Podríamos pensar que ese número es más grande. Sí. Pero pues... Vamos a tomar como válido porque pues estamos hablando de la data. Sí, el dato la data duro. Se tiene que tomar como es. Eso fue lo que dijeron los demás son percepciones. Muy bien. Dato 2. Latinoamérica es la región con mayor incidencia. ¿Qué? Sí. Del mundo. Del mundo. O sea, Latinoamérica así como campeones. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que el 34.3% es el porcentaje de prevalencia de este problema. Más de 1 de cada 3 trabajadores en América reportó haber vivido violencia o acoso laboral. Así es, 34% quiere decir que 3.4 de cada 10, o sea, 3.4 personas de cada 10 casi 4 tuvieron mobbing, ¿ok? O acoso. Y el nivel mundial es 2.3, ¿ok? Estamos por arriba de la media, por 1.1%, o sea, una persona más que a nivel mundial, ¿ok? Entonces entendamos eso. Si sacamos porcentajes de los porcentajes, entonces estamos viendo que si estamos del 2.3, o más bien si el 2.3, el 34% contra el 23%, mejor dicho, estamos hablando que es un 30% más sobre la media en Latinoamérica. Ya llevamos 2. Así es. El acoso psicológico es el verdadero rey del problema. ¿Se acuerdan que hablamos de los 3 diferentes tipos de acoso? Pues ándele, que el que gana es el psicológico. Cuando la gente escucha mobbing piensa en gritos y sombrerazos. Sí, en el físico o en el otro. Pues gritos, ¿no? Así como que ahorita te grito y te digo que te calles. O te golpeo la mesa. Pero la realidad es otra. La forma más común de violencia laboral en el mundo es la psicológica. ¿Cuáles son las cifras? 17.9% de las personas trabajadoras la han sufrido. Y en América, 29.3%. Otra vez se refleja 73% más. Casi 3 de cada 10. La violencia psicológica. ¿Qué cosas pueden ser o entran dentro de esta psicología? ¿Cuáles son los reportes que más les están afectando psicológicamente? Ignorar sistemáticamente a alguien. Humillar en público. Ignorar. Burlas constantes. Intimidación. Amenazas. Excluir de información importante. Hacer sentir incompetente a alguien. ¿Cuál es la primera? Ignorar sistemáticamente a alguien. Ok. Eso es bien importante porque el ignorar sistemáticamente a alguien es algo
que es muy difícil de probar, de tipificar, de probar, y sucede muchísimo en los empleos, muchísimo. Sí. Te citan a una junta, están todos hablando de la situación, tú quieres participar, llevas 3 palabras y ya te interrumpieron, o no te dejaron de hablar, o el jefe no te dejó explicar lo que querías explicar, o si se trata de levantar la mano ni te ven. O terminas como el saladitas, ¿no? Sí. Que dices tu punto y... Bueno, como íbamos viendo, vamos a pasar al punto número con nombre ni eso, porque eso significará que sí te puso atención, o sea, terminas de hablar y bueno, pasamos al siguiente slide. Vamos a ver esto y tú sé como que, pero yo dije pasó? Algo, o sea, ¿por qué no me dijo? No te hacen gracias, o luego lo vemos. Sí, te ignoran. Te ignoran. Y otro punto que está relacionado. Sistemáticamente, acuérdense, por una sola vez puede haber sido un descuido o algo. No, sistemáticamente. Y sí se da eso. Y yo vi varias cosas que ignoraban a compañeros así. Y compañeras. Burlas constantes. Puede ser hasta del físico de la persona, como burlas de su trabajo. Son diferentes formas de explicar o de ejemplificar el acoso psicológico. Que decimos, qué difícil es probarlo, qué difícil es evidenciarlo, pero sí sucede. La no integración, por ejemplo. Ándale. Que también esa no se ve. Pero no te integran, no te invitan. Hay cumpleaños y no te invitaron. Que igual no quiere decir, ¿no? Pero eso no existe la integración. O hacerlo sentir incompetente. No me lo vas a creer, pero algo que es parte del mobbing que han referenciado algunas personas laborales con las que tenemos contacto es el abuso del robo de la comida de los famosos toppers y refrigeradores. ¿Del refrigerador? Sí, es cierto. En la vida godines, o como luego dicen, la vida godín, resulta godines. Que tú llevas tus toppers y tus cosas y lo metes al refri ahí, pues de donde todo el mundo mete sus cosas. Y cuando acuerdas ya no está... Así es. Tu comida. Se lo comieron. Si te compraste tus yogurts, ya no existen los yogurts. Entonces hasta le ponen ahí letreros de no tomar. Pero eso, si es sistemático, acaba siendo un mobbing. Alguien no le importa y pasa por encima de ti. Y es que a veces sucede, como lo vimos entre compañeros, ¿no? Nos acaba de platicar una chica que le robaron su suéter y luego regresó el suéter todo usado y peluciado y lleno de bolitas. No, y más grande porque era de una talla mayor la persona y luego lo deja ahí y dice, ay, mira, me encontré tu suéter. Y dice, ay, te lo llevaste. No, ahí estaba. Híjole. Sí. Eso es una especie de abuso. Sí, es como una especie de... Y no nada más era el suéter, de otras cosas. Digo, tenemos mucho contacto con personas y nos cuentan cada cosa que ahí nos vamos acordando, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, vamos a avanzarle. Ya vamos el 3, vamos al 4. Dato número 4. Muchas víctimas sufren más de una forma de acoso. Sí, señores. O sea, puede ser surtido. Psicológico, físico y cariñoso, o 2 de 3, o ¿sí me explico? O sea, puede ser de todo. Esto es muy fuerte. Imagínate una persona que sufra los 3 hacia el mismo tiempo. ¿Cómo terminas? Medio loco, ¿no? No es raro... Pues en burnout. Que alguien que recibe humillaciones también reciba amenazas o incluso acoso cariñoso. Esto ayuda a explicar por qué las consecuencias psicológicas suelen ser tan profundas. Porque los 3 afectan psicológicamente cañón. O sea, no nomás el psicológico. Entonces el dato aquí es que el 31.8% experimentó más de una forma de violencia. Hablemos al punto. O sea, de todos los entrevistados, el 31.8 dijo que sufre más de una. ¿Sí? O sea, psicológica, física. De los que aceptaron tener mobbing, el 38%. Mínimo 2. De 2 tipos. Sí, sufre de 2 tipos. O sea, si ya estamos con que el 34% en Latinoamérica aceptó que sufre mobbing, de ese 34, el 38% sufre más de 2 tipos de acoso. Bueno, de mobbing. Está canijo, ¿no? Pues sí, pero, ¿sabes qué? No me extraña. Creo que es hasta cierto punto por observación. Lo normal. Cuando ves una empresa tóxica en este sentido, siempre hay más de un acoso. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor unos no lo ven, a unos no les tocan, pero normalmente son 2 acosos. Por lo menos. Diría que hasta 3, pero bueno, 2 sí existen, ¿eh? Nomás como decimos en México, de ojo de buen cubero, sí está. Dato número 5. El acoso es repetitivo, no eventual. También salió en los datos. La Organización Internacional del Trabajo encontró que más de 3 de cada 5 víctimas reportaron que les ocurrió varias veces. Es muy importante porque ayuda a diferenciar un evento aislado, una mala interacción
y un caso de mobbing sistemático. Uh-huh. O sea, sí se alcanza a tipificar como mobbing, no fue accidental, no fue ocasional. Exacto. Uh-huh. Dato número 6. Los jóvenes son los más vulnerables. Aquí hay una gran enseñanza para emprendedores que contratan personal joven. La Organización Internacional del Trabajo encontró que los trabajadores jóvenes presentan mayor riesgo. ¿Qué razones pudieran estar entrando aquí en juego para que los jóvenes sean los más afectados? Pues número 1, tienen menos experiencia, están más tiernos, ¿no? O sea, no saben cómo defenderse. Tienen miedo a perder el empleo. Pues dicen, oye, pues ya me contrataron por fin, ¿no? ¿Cuántos se están quejando de que no hay trabajo y todo? Y porque es la verdad. Y ya cuando encuentras un asesor, ni modo que me queje o qué hago, mejor me quedo callado, ¿no? Menos herramientas para poner límites también. O sea, no saben cómo, qué hacer, de qué echar mano. Y sobre todo, pues también que tienen una dependencia económica. Y vemos el caso de, pues, un chico que supimos hace poco que entró a trabajar a un lugar para poder sostener sus estudios. Está muy joven, apenas mayor de edad, pero pues, no se quiere quejar del trabajo, no quiere hacer aspavientos o nada, porque dice, es que apenas acabo de conseguir el trabajo, o sea, ¿cómo? ¿Me van a sacar de aquí? O sea, yo mejor me callo. Ahí es donde te digo que empiezan a verlo como normal. Tú llegas a tu primer trabajo, te empiezan a hacer eso. Y vas aprendiendo por conductas, ¿sí? Los jóvenes lo sufren más, pues, de entrada porque tienen mucho menos experiencia en cuestión de laboral y de saber cómo comportarse. Entonces, de hecho, les cae de golpe. No se lo esperan, entonces no saben cómo reaccionar. Por eso a veces es mejor el segundo trabajo, porque ya vienes un poquito curtido, ¿no? Para esas situaciones. Entonces, por eso, pues caen en esto más los jóvenes. La gente que ya está establecida en un trabajo tiende, la que está en este tipo de ciclo, tiende a pues ver el pollito tierno, ¿no? El pollito tierno que le puedo tirar la carrilla que hemos dicho. Y así me lo va a traer, total, así tiene que aprender. Volvemos a la normalización. Es que todo está súper normalizado, ese es el problema. Y pues así es, así me trataban a mí cuando yo llegué. Así me traían. El nuevo, la famosa novatada, a los que jugamos alguna vez en algún deporte a nivel grupal. Cuando tú llegabas y formabas parte de un equipo, el primer temporada o primer competencia nacional que tuvieras o la que fuera, existía una novatada. Por eso por ejemplo, en algunos lugares ves a los de fútbol americano vestidos con faldita y pidiendo dinero en los cruceros, cada vez menos, ¿no? El pelo, sí, cuando yo tenía pelo, a mí me pintaron el pelo de rubio, a lo mejor por eso me cayó, fíjate. Sí, me pintaron el pelo de rubio y además te traen de encargo y te mandan, así que te mandan por los refrescos a la tienda, así te traen. Eso es un mobbing, de alguna forma. Claro. Pues en los trabajos eso sucede. Si no es directamente mandándote por los refrescos, sí te traen de novato. Y eso está normalizado, es lo que les digo, no es ni siquiera que lo piensen a propósito, es así es, ya llegó el nuevo, le tenemos que enseñar que las cosas en el trabajo son así, que se curta. Ya sé, sí lo hacen, ¿Sí? O sea, llega el nuevo, jovencito, y lo hacen cometer una tontería para que lo regañe el jefe o para ver todos nomás como a ver qué cara ponen. O lo mandan a la bodega a que busque algo que no existe. Sí. Y todos botaneados porque pues, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajé, cuando llegaba el nuevo, le hacían al nuevo sacar todas las cajas de cartón de la bodega, porque decían que hasta el fondo había una caja que se necesitaban. Entonces ahí estaba en la bodega sacando todas las cajas de cartón. Y cuando llegaba al final decía, es que no encontré la caja, ahora mételas todas. Nada más. Para molestar. Para reírse. Y jajaja. Pero eso de la novatada está tan normalizado en todos lados. Pues hasta en los elementos de seguridad. No, hombre. O sea, sí. En todos lados. Y yo no sé hasta qué punto eso debería de ser normalizado. A mí, francamente, no me gusta. Pero existe. Dato número 7. Las mujeres jóvenes son el grupo más expuesto. Acuérdense que todos estos datos van saliendo de la encuesta internacional de la Organización Internacional del Trabajo. Esto no es así como que creemos, no, es que esto es un dato duro. Las mujeres jóvenes tienen más del doble de probabilidad que los hombres jóvenes de sufrir violencia o acoso cariñoso laboral. Aquí se puede hablar de que son prácticas normalizadas. Cariñoso sistemático. Perdón, hay un mosquito aquí que mete. Ya. Sale. Lo que estábamos hablando de las prácticas normalizadas, del caso de esta chica que cuando llegó a la convención le dijeron, entonces, ¿qué?
¿Tú con quién? ¿Cómo que con quién de qué? Pues es que todos aquí jugamos a... Ahora sí que a todos contra todos, ¿no? Mira, ¿cómo hombre lo vives? Se te acercan. ¿Ya viste la nueva? Uh-huh. O sea, ¿qué crees que pasa con ese que ya viste la nueva? Pues sí. Ya empieza a cambiar el tono de las Claro. conversaciones. O sea, no es profesional. Uh-huh. Comentarios de broma, de bromita. Favoritismos e insinuaciones. Esas son las típicas cosas que pasan o que viven las mujeres jóvenes. Uh-huh. Y muchas pequeñas empresas ni siquiera tienen políticas para prevenir esto. No. Güey. Simplemente sucede. Es así como la hierba mala que crece en medio del pasto, pues simplemente crece, ¿verdad? Sí, las empresas grandes tienen todo establecido y te diré que algunas tal vez no. Ajá, pero bueno, se supone que, porque hasta por normativas, etcétera. Las pequeñas empresas, esas empresas que no tienen realmente normativas, que son familiares, que empiezan, que van surgiendo, que les empezó a ir bien, que tienen ya un récord de ventas ya establecido cotidiano y que empiezan a contratar gente, que ya son más de 20, 30 empleados por ahí. No tienen políticas de acoso cariñoso, no tienen políticas de dinero, no tienen políticas de honestidad, no tienen políticas de nada. Y bueno, vamos a suponer, hay algunas que sí las tienen. El problema es que como las leyes, pues de nada sirve que exista la ley ni la política si no la implementas, si no la vives. Entonces sí tienen sus verdaderos problemas en ese sentido, ¿no? Es muy muy complicado esa pequeña empresa que ni es pequeña ni es mini, ni ahí es donde está la mayor problemática de todo esto y la que pasa a una pequeña, mediana empresa. Pero eso no es excluyente tampoco de las grandes, porque hemos tenido casos de empresas grandecillas Sí. que también lo tienen. Porque al final tienen sucursales, ¿no? O dependencias aisladas en donde unas sí y otras no, porque depende del gerente. Entonces se hace ahí un relajo, se hace un ambiente tóxico. Exacto. Dato número 8. El acoso cariñoso en América duplica el de otras regiones. ¿Qué significa esto? En América se registró la prevalencia más alta de violencia y acoso cariñoso laboral, con un 11.8%. La Organización Internacional del Trabajo señala que las personas de América fueron aproximadamente el doble de propensas a reportarlo que personas de otras regiones. Hay nada más para que te eches ese trompo a la uña. Y déjame te cuento una anécdota con respecto a esto. Hace ya algunos años, cuando yo empecé a ser capacitada para ser un auditor de prevención de pérdidas en México, me llevaron a Estados Unidos a aprender de eso. Y dentro de esa capacitación también había personas de Estados Unidos y de otros lugares. Pero el chiste es que a mí me llamó mucho la atención desde aquel tiempo que la situación que más deberían de cuidar en Estados Unidos, a diferencia de México, porque en México, ¿saben para qué me estaban entrenando? Para ver dónde y cómo estaba la gente generando ideas para tomar cosas que no les pertenecen, ¿no? O sea, ya saben, los amantes de lo ajeno a nivel laboral. Y también malos controles que le pegaban a la empresa económicamente. Todo ese tipo de cosas, así malos controles y pues prevenir pérdida. Pero en Estados Unidos yo me quedé con el ojo cuadrado porque el tema de ellos, dentro de toda esa capacitación, era el acoso cariñoso. ¿Así es? Era la mayor pérdida por demandas y demás que tenían las empresas. Demandas, rotación, capacitación, todo pega. Entonces yo creo que mucho de ese número está siendo influenciado por lo que viven nuestros vecinos del norte. Ustedes nos dirán, si nos están escuchando allá, ¿qué tan común es vivir, ya sea tú o alguien que tú conoces que trabaja en algún lado, el acoso cariñoso? ¿Qué tanto? Pues mira, yo creo que yo trabajaba en esa época que tú dices, estaba en Blockbuster. Yo venía de otra empresa cuando llegué a Blockbuster. Estamos hablando que yo llegué a Blockbuster en el 96 más o menos. Año 1996. Muchos de ustedes ni habían nacido. En el año 1996 llegué a Blockbuster. Corría el año 1900. Sí. No tenían una política de acoso cariñoso. Fíjate. Esa política de acoso cariñoso surgió más o menos como en el 97, 98, donde llegaron libros de códigos de conducta y un libro exclusivo. Con libro me refiero a un folleto establecido con más de 10 páginas, ¿no? 20 páginas, un librito pues, donde al final tenía una hoja desprendible donde decía ahí
he leído y acepto, bla, bla, bla. Y desprendías esa hoja y nosotros nos la quedábamos como jefes a todo el personal que te caía en tu área, ¿no? Ujú. Y eso empezó a surgir en el 98. Y se notaba claramente que esa política de acoso venía traducida del inglés. Ujú. O sea, sí había surgido de Estados Unidos. Desconozco, lo voy a investigar, se los prometo que lo voy a investigar, pero seguramente esa política de conducta surgió en Estados Unidos en Sí. esos años, Ujú. 95 ha de haber sido, por ahí así, en donde todas las empresas, para protegerse precisamente de lo que tú estás diciendo, porque así como en los análisis hay falsos positivos, ¿no? Ujú. Entonces, vete a saber qué tanto fue real, qué tanto existió un abuso y una condición de una demanda, y entonces las empresas empezaron a protegerse en ese sentido, pero no solo protegerse de las demandas, sino estableciendo que no se iba a permitir ese tipo de actividades en la empresa. Y como siempre les digo, cuando hablamos de leyes o de fundamentos o de normas o de reglas, si tú como empresa no vives ese tipo de no crees en lo que estás implementando, asiste la norma, asiste la política. Ujú. Si no ejecutas los procesos para que no suceda, te sucede, independientemente de si tienes o no tienes el papelito, ¿no? Y esa es una gran enseñanza para los pequeños emprendedores, hacer las cosas o establecerlas, pero vivirlas, es decir, ejecutarlas, porque de nada sirve lo demás. Porque yo sí conozco emprendedores que dicen, ay, que me firmen y yo ya estoy amparado contra la ley, pero eso no te sirve de nada, porque tú lo que quieres es que no suceda en la empresa, porque más allá de lo que se siente que esté sucediendo, pues te pega económicamente. Claro. Digo, viéndolo fríamente, te pega económicamente. O sea, lo que te refieres es que lo hagan de a de veras, De que lo verdad. hagan de fondo, Sí. porque aquí existe una diferencia entre hacer las cosas de forma o de fondo. Así es. Entonces yo creo que lo que tú te refieres es hacerlas de fondo. De fondo. Oye, que voy a hacer en mi pequeña empresa una política para prevención, voy a seguir lo que dice la NOM 035 y no quiero vivir estas cosas en mi pequeña empresa, ahorita que está empezando. Ujú. Pero una cosa es hacerlo de fondo, que de verdad lo quieres lograr. Y lo transmitas. Y lo transmitas. Y cada que entre una persona nueva, casi que como que le dan la cartilla de aquí todos nos comportamos bien y cualquier cosita rara se reporta acá y esto y lo otro, y pones tus cartelitos. Wow, o sea, a eso sí es de aplaudirse. Y que más las allá de empresas eso, lo hagan de de la fondo de fondo. y forma. Pero si nomás lo haces de forma, pero como decías tú, de que, ya con que me fríen el papel Ujú. para por si llegan los inspectores del STPS, pues ahí está. Pero realmente adentro tu empresa está viviendo un calvario. O sea, la verdad es que es como hacerse menso, Y que ¿no? ejecutes lo que se dice ahí. Si no está permitido, no está permitido y punto. Ujú. Porque el problema que caen los emprendedores, chicos, es decir, híjole, es que ahora ¿quién va a ser el de ventas? Y todo está en las Si lo cabezas, quito. porque si, por Sí. ejemplo, en la Junta General de Ujú. Ventas, estamos hablando de pequeñas empresas, ¿no? A lo mejor estamos hablando de 10, 15 personas. Ujú. Y alguno de esos tiene la graciosada de hacer un comentario subido de color. Tú como cabeza de la empresa deberías de poderle marcar un alto ahí, Ujú. si lo consideras prudente. Y si no, decirle en privado, Juanito, ven para acá, Ujú. necesito hablar Que contigo. debería ser en privado. Debe ser en privado, no siempre los regaños Ujú. van más en privado, pero si el ambiente lo permite, le podrías bajar los humos en la misma reunión de una formita como que entienda, y de todos modos lo agarras en privado y sabes que esas cosas aquí no se permiten, mijo. O sea, bájale de tono porque si no vas a tener problemas. De volada empiezas a poner como que calma en la situación y ya saben todos que aguas, porque aquí el jefe sí se da cuenta si te pasas de rosca. Y se va corriendo la voz, es que sí se corre la voz. Sí se puede lograr dominar esos ambientitos. Sí, y mira, mucho parte de la selección del personal. Que no es tema de ahorita, ¿verdad? Pero es de la selección del personal. Tú Ujú. cuando sabes seleccionar bien al personal con unas directrices que pues no vamos a platicar ahorita, Ujú. te evitas mucho ese tipo de problemas porque ni siquiera se le ocurre a la gente. ¿Por qué? Ujú. Porque viene formada de otra forma, valga la redundancia, viene hecha de otra forma. Sí. ¿Sí? Entonces no se le Trae ocurre, otro entonces minimizas cableado aquello. Y interno. cuando llega a suceder, ejecuta la regla. ¿Qué fue lo que tú prometiste si algo pasaba? Ujú. Ejecútala, porque muchas veces no la ejecutan incluso hasta por medio de perder al mejor vendedor, Ujú. o al mejor administrador, o al mejor financiero. Eso sí es Sí. cierto, ¿eh? Se quieren Ujú. fletar a alguien Sí, con todo y su humor pesado, Sí. porque es el que porque es vende bueno más, en lo que ¿no? hace. Ajá. Ajá. Cuando que hay otros valores mucho más interesantes en las empresas que el ser bueno nada más. Ujú. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero sigamos.
Proseguimos. Ahí viene un dato que ya por ahí mencionaste al principio del episodio. Es el dato 9, que es muy triste porque indica que la mayoría no lo reporta. Viven el mobbing y no lo reportan. Este dato nos dice que el 54.4% de las víctimas se lo contó a alguien. Eso significa que casi la mitad se quedó callada. Justo eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando decimos, oye, los clientes ¿se han quejado o no se han quejado? ¿Sabes qué? Muchos no lo dicen. Entonces, muchos de los que viven esta situación no lo comentan. No. Porque ahorita vamos a ver por qué no, ¿eh? Ahorita vamos a ver por qué no. Eso, nos adelantemos. Pero eso, simplemente no lo ventilan, no lo comentan. No lo ventilan por muchas cosas. Ahorita lo vamos a ver, pero la analogía que estaba diciendo Abed es referente a los clientes. Cuando nosotros nos abordamos a un empresario y le decimos que su servicio al cliente no está alineado a los estándares y cómo deben de ser, en lugar de decirnos, ok, fíjate, no ve el costo perdido que no vio, sino lo primero que empiezan a decirnos es, pero los clientes no se quejan, no se han quejado. Y nosotros sabemos que los clientes, de antemano sabemos que los clientes no se quejan ni se van a quejar, simplemente no te compran, te castigan, o le van y le cuentan a todo el mundo, o te mandan una reseña mala de Google, o te queman en redes hoy en día. Entonces, pero el último que se entera es el empresario, y todavía seguimos pensando que el empresario, porque no se queja a nadie, cree que tiene un buen servicio, y no va por ahí, ¿no? O sea, la verdad es que hay que evaluar otro tipo de cosas. Más o menos eso es lo que está pasando aquí. Mucho de que lo que no se quejen, miren, ahorita vamos a ir al dato 10, pero antes de eso, porque ya me quema aquí las manos decirlo, es que la mayoría de la gente evita los conflictos. O sea, el que tú te quejes de algo, o le digas a el jefe, o le digas a recursos humanos, o oye, ¿sabes qué? Es que fulano me está intimidando, me está tratando mal. Eso ya es como generar un conflicto que la mayoría de la gente no quiere vivir, no lo quiere vivir. Entonces prefieren negárselo a sí mismo, guardar silencio o simplemente pensar en otra cosa y distraerse porque sabe que eso va a representar algún problema. Entonces prefieren callarlo. Y no por callar las cosas quiere decir que estén bien, simplemente se está callando. Es como una olla de presión, está juntando presión. Esa persona está juntando internamente problemas, frustraciones, tristezas, incluso a lo mejor hasta el sueño se le está yendo, pero tú como la cabeza o el dueño de esa pequeña empresa no tienes ni idea porque dices, pues es que a mí nadie me ha dicho nada, yo no veo que nadie se queje. Entonces, ten presente eso, tú, dueño de pequeña empresa. Si quieres tener éxito, es bien importante que tus empleados o la gente que estés contratando, que esté en tu equipo, esté contenta. Y dices, ¿y yo cómo voy a saber eso si los veo todos aparentemente sonriendo y bien? Pues nada más hay que ser más observador, ¿no? Yo creo que hay que abrir mucho la mente, sobre todo escuchar este tipo de contenidos, la verdad, porque te abre la mente y dices, bueno, la verdad es que no lo había visto desde esa perspectiva. Y por ejemplo, hemos vivido ahora, como empresario, se desviven por tener una mesa de futbolito, tener el viernes de pizzas, el lunes de donas, la cena del año, los cumpleaños, los el festejo de cumpleaños, sí. Y nunca se preocupan por el clima laboral. Sí. Creen que todo es divertida la gente y no se preocupan por el clima laboral. Y ahorita estamos hablando del clima laboral, ¿sí? Y es más sencillo de solucionar que hacer ese gasto que estás haciendo por el otro lado, que no estoy diciendo que no lo hagan, pero al final de nada sirve esa convivencia si no tienes un clima laboral establecido. Y el clima laboral no se da porque tengas buenas personas nada más, se da porque formas una cultura tú como dirigente, y eso es lo que hay que entender, ¿sí? Así es. Ahora sí, ahí les va el dato 10. ¿Y por qué no denuncia la gente? ¿Por qué no hablan de esto, del mobbing? Si está tan fuerte, si el número es tan alto, ¿por qué no lo denuncian? Sorpréndeme. Ahí les van los datos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las principales razones fueron, la primerita, pensaron que sería una pérdida de tiempo, el 55%. ¿Por qué piensan que es una pérdida de tiempo? Porque no hay solución. Porque no hay acción la empresa de nada. en la que están trabajando no hace nada. no les ha permeado Sí.
en ningún lado, ni en el reglamento, ni en el ambiente, ni en las juntas generales, ni en ningún lado, que es importante la cultura laboral. Entonces, cuando esta persona siente que hay un problema con las cuestiones del ambiente y dice, como que debería quejarme, dice, ¿pero para qué? O sea, como que a nadie le importa. Y porque a lo mejor también hay una evidencia previa, porque Juan se quejó de eso y nunca le hicieron caso. A lo mejor también. Pero es lo mismo. Sí, la empresa sí, no es lo está mismo. poniendo atención, no está poniendo No, enfoque en eso. Entonces, ¿para qué me quejo? No, sí, es lo mismo. ¿Va? Pero mucho de esto es por aprendizaje de actitudes vistas. ¿Sí me explico? O sea, siempre asumimos que no me van a hacer caso, no me van a apelar, como decimos, no me van a tomar en cuenta, porque a Juan lo vi, que sucedió y no pasó nada, y además al jefe no le importa. O sea, te fijas, estamos llenos de creencias que a lo mejor son fundamentadas, pero que tampoco hacemos nada, entonces no hacemos evidente el problema. ¿Sí? De verdad, hay muchos propietarios estamos hablando de pequeños negocios, ¿no? Los grandes también tienen sus problemas en esto, pero los pequeños negocios, de verdad, los últimos que se enteran de lo que sucede laboralmente en el clima laboral son ellos. Y cuando se enteran de uno, pues dicen, ay, nomás es un caso, nadie se ha quejado. Sí, ¿Sí? la mejor respuesta. Sí, nadie se ha quejado, nada más se quejó Juan. No, pues es que somos todos, ¿sí? A mí me llegó a pasar un caso, de verdad, tenía un gerente de tienda que acosaba a sus empleados, ¿sí? Y yo siendo su jefe, o sea, yo teniendo la zona a mi cargo, ese gerente de tienda no dejaba ver que acosaba a sus empleados. Cuando yo llegaba a ese lugar, todos los empleados estaban contentos, felices, se comportaban bien, la tienda tenía muy buenos números, resultados, no perdía cosas, bla, bla, bla. Y cuando las cosas están bien, perfectas, hay que revisar, porque nadie es perfecto. Entonces empiezas a revisar y te empiezas a enterar manipulaciones de inventario, dinero cobrado a los empleados de pérdidas, gritos, sombrerazos, los hacía trabajar 12 horas sin salario, o sea, una serie de anormalidades, ¿sí? Pero esta persona hacía parecer que todo estaba bien, pero en esa tienda tenían un ambiente súper tóxico. No te hablo de mobbing, era mobbing como el 30% arriba de lo normal, ¿no? O sea, 300%. No sé, era una cosa fuera de Órale, orden. o sea que cuando Sí. tienes Y cuesta trabajo verlo. un muy, muy, muy buen desempeño, como que también hay que desconfiar. Como Sí. que, Sí, tú como... Es Sí. la realidad. O sea, los 100 perfectos es muy difícil que sucedan. O sea, Sí. tú tienes... Por ejemplo, vamos a hablar de multitiendas, ¿no? Ujú. Que era lo que yo hacía en ese momento. Ujú. Cuando tú tienes tiendas que tienen... Vamos a hablar de porcentajes en general, ¿no? 85% de cumplimiento, 92% de cumplimiento, 70% de cumplimiento, más o menos andan fluctuando en esos números, etcétera. Pues son números sanos, porque de repente les va bien, mal, en un estándar muy parejo como estén. Cuando tú tienes una tienda que 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses saca arriba de 98, a lo mejor tienes un excelente gerente y un excelente equipo, pero tienes que verificar, ¿sí? No es que estés poniendo en tela de juicio, es que tienes que ver qué está haciendo. Incluso hasta te das cuenta que está haciendo bien y lo implementas en otros lados. Claro. Pero también te puedes explotar la bomba en las manos, ¿no? No, Bueno, es no que sí te- es cierto, porque sí, pues, También te puede reventar el regalo en las manos, ¿no? Ujú. sí solemos pensar que lo que está bien no hay que dedicarle tiempo, Ah, solamente claro. lo que está Por la ley mal. de Pareto, ¿no? Que dicen, dedícale el 80% del tiempo a tu 20% y vas a bla, bla, bla. Todo ese rollo. En las multitiendas no, ¿eh? Yo siempre le decía, aquí se le dedica el tiempo al mismo tiempo a todas las tiendas, hasta la tienda que está bien. ¿Sabes por qué? Porque incluso la tienda que está bien, si tú le dedicas tu tiempo, la mejoras y te ayuda, Ujú. ¿sí? Y si está bien como esta tienda, pues del dedicarle ese tiempo, pensando, cualquier otra gente hubiera dicho, no la voy a revisar, esa tienda nunca tiene problemas. Ujú. La revisas y ándale, que te encuentras con esas situaciones. ¿Por qué? Porque sí le dedicaste el tiempo. Entonces, contestando tu pregunta o lo que tú me dijiste, ¿a las tiendas que están perfectas hay que desconfiar? No hay que desconfiar. Hay que dedicarle el mismo tiempo que le dedicas a una tienda que está mal para ver qué está haciendo, Ujú. bien o mal. ¿Sí? Si está haciendo bien, pues ya, qué padre, ¿no? Y si está haciendo mal, pues ahí lo encuentras. Algo encuentras. Pero mi experiencia me dice que cuando una tienda está perfecta, algo está siendo oculto. Sí, Algo en pasa. otras tiendas, y por ejemplo en unas tiendas de las cafeterías verdes, Ujú. que también trabaja ahí, tiendas que decías, oye, qué buen control de inventarios tienen, ¿sí? Ujú. Tan buen control de inventarios tienen que no se gastan el sampling. El sampling es lo que tomas un pan que, por ejemplo, lo rebanas y lo regalas a los clientes para que lo prueben, está un presupuestado eso.
¿qué crees que hacían? No daban ese sampling para cubrir las pérdidas que tenían por malos manejos. Y salían muy bien. Por eso siempre les digo, es que un estado de resultados pues no dice todo. Hay que analizar qué dice. Claro. ¿Sale? Y verificar. Pero bueno, otra vez nos desviamos un poquito del tema, pero es importante. Muy bien. ¿Por qué más no denuncian? ¿Por qué otra razón? El 44.5% por miedo a su reputación o perder su reputación. Claro que sí, y los comprendo. O sea, tú te vas a ir a quejar de que el jefe fulano te dijo, tal. En ese momento ya pasas a ser segundo empleado. Sí, entras en un terreno pantanoso. Porque puede ser que sí te den apoyo y te digan, ok, no sabíamos, pásale para acá, qué barbaridad. Dale, Juanito, hasta aquí llegaste. Y otra es esa de, no me digas, por ¿qué andar más? de quejumbroso. Ajá, y de repente al día siguiente como que ya no estás en la nómina o algo pasó, ¿no? O sea, sí, está difícil tomar esa decisión de salir a la luz y decir, pues... Mira, aquí les voy a platicar algo y yo creo que cabe. Ajá. No voy a contarlo muy rápido. El chiste es que una vez fuimos a una convención, llegamos, yo acababa de entrar a esta empresa, no voy a decir qué empresa es, pero más o menos una idea. Teníamos un director ahí extranjero. Llegamos, yo acababa de entrar, llegué y fuimos a la convención. Ahí me tocó ir de agregado porque yo todavía no tenía responsabilidad. Y entonces en la convención hay un town hall meeting donde se para este director a su medio español porque no hablaba perfecto. Decía, no, este es para que ustedes den sus ideas, aporten lo que tenemos bien, lo que tenemos mal. Es libre, no va a pasar nada. Ustedes siéntanse libres de decir lo que tengan que decir, ¿ok? Y se pararon como 3 incautos, como 4 incautos. No, ya me imagino. No me pregunten exactamente qué fue porque era muy nuevo en la empresa como para acordarme, pero se estaban quejando de la presión, de no sé qué tanto, bla, bla, bla. Eran como 6 incautos, ¿no? Estábamos en plena convención, en un town hall meeting. Ay, no. Donde se supone que hay retroalimentación. Bueno, pues terminó el town hall meeting, le contestaron todo el rollo. Nos fuimos a la cena de ese día. Nos fuimos a dormir, el relajo. Al día siguiente, ¿qué creen? Los que se habían quejado ya no estaban en la convención. Los habían despedido. Santo Dios. O sea, literal. Pasó. Exactamente. Bye. Entonces, moraleja del cuento. El próximo town hall meeting que te digan, oigan, ¿qué les parece mal? Vas a decir, no, todo bien. ¿Sí? Porque si me quejo, mañana ya no estoy. Y eso pasa. No, qué feo. O sea, te están abriendo la puerta. No, miren, es para que se abran y nos digan qué onda. Y órale, por andar abriendo la boca ya valiste. Ahí está la cosa que te digo. El 44.5 dice, no, pues miedo por su reputación. Mejor me callo si no me pasa lo que pasó en la convención. Claro. El 43.1%, una de las razones por las que no denuncias es por procedimientos poco claros. Lo que hablábamos no hace hay rato. política, en el no episodio hay anterior. caminos definidos para las personas, entonces sufren ese tipo de acosos y no saben qué hacer. Por eso no denuncian. Es que no sé cómo. Sí. ¿A poco lo puedo? Es más, muchos seguramente van a decir, ¿lo puedo denunciar? Órale, no sabía. O sea, claro. Sí, no. Pues, Ese tema sabe. es un poquito más explicado en el episodio anterior que les pusimos por acá. Aquí les vamos a dejar los enlaces del episodio Ahí anterior. van Sí. a ver mucho de esto. De los procedimientos, de Sí. qué se puede hacer. Bueno, ¿qué más? El 42.5% no lo hace por falta de confianza en autoridades. Pues es de alguna forma repetitivo, ¿no? De lo que ya platicamos. No hay confianza en la autoridad, no hay confianza en el director, no hay confianza en el dueño y no hay confianza en la institución gubernamental que hace valer la ley de la que estamos hablando. Entonces es una cadena de desconfianza. Uh-huh. Que casi todo vuelve a caer en el punto número 1. Pensaron que iban a perder el tiempo. ¿Te fijas? Es como cíclico esto. O sea, todas las otras razones nos llevan casi como que a la primera. De que pues es que es una pérdida de tiempo. Y más de la mitad pensó que iba a ser una pérdida de tiempo. Por y aparte hay represalias en algunos casos. Qué difícil. Entonces, fíjate. Si un empleado piensa, no va a pasar nada, me van a etiquetar de problemático, no sé con quién hablar, entonces el sistema de tu empresa está fallando. Así es. Este objeto volador no identificado, más bien sí identificado. Nomás nos anda molestando. Es invitado del día de hoy, nomás que no contesta. Sí, viene directo. Tenemos un objeto, un animalito volador que anda, ahí va a salir en la pantalla. Bueno, es nuestro invitado. ¿Cómo ven los datos de la Organización Internacional del Trabajo en su encuesta mundial acerca del mobbing? Están impactantes, ¿no creen? Y miren, hay muchos otros más datos
pero pues no se trata aquí de hacer una clase de analítica, simplemente les trajimos los números más impactantes, principalmente por 2 puntos de vista bien importantes que espero que se lo lleven. Primero, el punto de vista a nivel de trabajador o colaborador. En el episodio pasado hablábamos de lo que tú puedes hacer como colaborador, qué acciones puedes tomar, qué puedes hacer, ¿sí? Siguiendo bajo esa línea, es importante que sepas, o en este episodio compartirte, que no estás solo, que hay mucha otra gente que también lo vive, que le hacen una encuesta y se atreve a reportarlo por lo menos cerca de la mitad. Entonces no es algo que estés viviendo nada más tú, es algo que se genera en las empresas por falta de atención de una o más personas, sobre todo hablando de las cabezas o las que lo dirigen. Entonces, no quiere decir que así esté bien, ¿sí? Como colaborador, el mensaje es que pongas atención en estos detalles, que no es normal los tipos de acosos, como ya lo vimos, y que tú los sufras sistemáticamente, ¿sí? Entonces, hay acciones que puedes tomar. Revisa el episodio pasado para que veas como qué es lo que puedes hacer. Y el otro punto de vista es a nivel pues jefe o dueño de estas pequeñas empresas. Tú que tienes una pequeña empresa, que estás generando ingresos y que estás teniendo tu equipo de trabajo. Estás creciendo. Estás ahora sí que contribuyendo con este país económicamente. Tienes que voltear a ver este tipo de situaciones porque afectan directamente, aunque no queramos verlo así y aunque no nos guste, nos afectan a las ventas, el servicio al cliente que estás ofreciendo. ¿Qué es lo que estás transmitiendo a tu gente y qué es lo que tu gente transmite finalmente al cliente final? Es bien importante y muchas veces por ahí se te pueden estar yendo las ventas. Esto, digo, ya estamos cerrando, pero te comparto una anécdota que por ahí vi en uno de los comentarios en redes sociales de un restaurante muy conocido, donde la gente decía, es que me tocó ver al dueño de la empresa darle un zape y regañar enfrente de todos a uno de los meseros por haber llevado tal cosa mal. Entonces decía esta persona, si así trata a sus empleados en público, ¿cómo los tratará adentro? Y eso lo estaba diciendo una persona que estaba escribiendo una reseñita por ahí o comentando en una red social. En las redes sociales se habla mucho, se escribe mucho, se dicen muchas cosas. Y lo que tú crees que nadie ve, resulta que sí lo ven. Uh-huh. Y eso es a nivel el cliente lo que vio. Pero a nivel del colaborador, cómo le estás afectando y cómo está sintiéndose y cómo te atiende finalmente al cliente, hace la diferencia entre que el ticket promedio que va a generar ese cliente sea de 200 pesos o sea uno de 600 u 800. O sea, hay una gran diferencia. Entonces, es importante y a lo mejor no le pones atención porque dices, no, es que yo me voy a fijar más en las ventas, me voy a fijar más en meter mejores productos, me voy a fijar más en tal y tal cosa que son como muy materiales, pero estas partes que son como abstractas, que son de cultura, que son de ambiente, se te pueden ir de las manos y por ahí se te puede estar fugando la posibilidad de ingresar más, de vender más, de tener mejor servicio, de ser el mejor en lo que tú haces. Entonces, ponle atención a este tema. Está siendo muy importante a nivel internacional los números que se están reportando, solamente de la gente que se atreve a decirlo. Hay muchas otras tantas calladitas y ese número es más grande de lo que dice el reporte, como lo vimos aquí al principio. Y fíjate que estoy de acuerdo contigo en la cuestión de los empresarios. Los empresarios creen que el empleado, el mesero, en esta situación, no funciona si no es a cintadazos o a latigazos. Y cuando tú crees que, porque es una queja recurrente de los empresarios, es que la gente de ahora, la gente siempre ha sido igual, es la misma, con diferentes condiciones, pero se comporta igual. No funciona si no es a golpes, no funciona si no es a cintadazos, no funciona si no los amenazo, no funciona si no los traigo como los traigo. Cuando tú como empresario sientes esto, es que algo estás haciendo mal en tu empresa, créemelo. Claro. Porque estás dedicando un tiempo a estar enojado, ya sea genuina o falsamente, con la situación de con tus empleados o colaboradores, pensando que no van a trabajar si no es a golpes. Y si tú contratas un perfil que nada más trabaja a golpes, tienes un problema. Porque para empezar, como ya lo mencionamos hace rato, para empezar con un ambiente laboral sano,
tienes que seleccionar a la gente adecuada. Ya si tú como empresario estás también involucrado en el mobbing, pues ya sí, ya ni cómo hacerle, ¿no? Pero si tú te estás dando cuenta y te estás viendo este episodio es porque te interesa, lo estás visualizando y lo quieres arreglar. El que no le interesa, te aseguro que a los 10 minutos se fue y nos dijo, estos no saben de negocios, ¿no? Y se fue. Pero si tú llegas hasta aquí, créeme que tienes un problema. Si tienes que andar arreando, como decimos vulgarmente a la gente, a base de estarlo moveando, vamos a inventar ese término, ¿no? Y yo los invito realmente a que se den cuenta de cómo emprenden los grandes, que ese es un eslogan que por ahí traigo. Emprende como los grandes, porque los grandes les podemos copiar cosas, ¿sí? Y una de esas es seleccionar a nuestra gente, a nuestro personal. Como trabajador, si tú estás viviendo el mobbing, pues también entender que esto no se va a quitar de la noche a la mañana, que es una cultura, entre comillas, establecida en Latinoamérica a partir de México, donde así es lo normal. Lo bueno es que se está visualizando y en algún momento vamos a poder erradicar, cambiar o modificar este tipo de actitudes, tal vez no al 100%, pero el problema es que sí lo ve mucha gente como normal y muchos están viendo que no es normal. La Organización de la Salud está dándose cuenta que no es normal y estamos en ese como contradicción todavía, en donde tú puedes caer en un lugar que realmente tiene un ambiente tóxico y tú no lo puedes solucionar tal vez, pero sí lo puedes visualizar y tomar una mejor decisión que realmente vaya alineada con tus principios, valores y tu salud. Si tú sientes que estás viviendo mobbing como colaborador, o si eres el dueño de un pequeño negocio y tienes sospechas de que tal vez algo no esté funcionando adecuadamente porque te resonó lo que acabamos de hablar, hemos preparado para ti un test anti-mobbing. Es muy sencillo, pero te puede dar un buen norte de lo que pudiera estar pasando en tu empresa. Los dos pueden contestar este test, lo pueden descargar. Aquí les vamos a dejar abajo el enlace, es completamente gratis, para que te ayudes a ver o a concientizar si estás viviendo mobbing o si tu empresa está ofreciendo mobbing. En el caso de la versión de los colaboradores, tienen una serie de 4 preguntitas para que contestes y ahí viene la interpretación para que puedas ver si es probable que lo estés sufriendo, si hay señales de preocuparse o si de plano si es en serio que estás viviéndolo. Y como dueño, y es importante que también más o menos veas en temas de cultura y liderazgo, gestión y prevención, y también te va a dar ahí una interpretación leve pero bastante certera de que si deberías de preocuparte o si llevas todo más o menos bien. Te invitamos a que la descargues y nos platiques qué tal te fue. Y lo mejor de todo es que es gratis. No les va a costar un solo peso. Pues ya llegó la hora del fin del festival, como decía Porky. Eso es todo. No sin antes agradecerles a todos que hayan estado con nosotros. Les pedimos por favor que se suscriban porque nos ven mucho, nos escuchan mucho, pero no se suscriben. La mejor forma de que nos apoyen no a este tipo de... A este tipo... Es que la mejor forma que nos apoyen, esto es gratis. ¿Sí me explico? Y ¿sabes qué? Que no nomás apoyarnos a nosotros, sí. que si lo comparten, le dan un like, les sirve a otros, claro. O sea, porque el mismo algoritmo va funcionando para que le recomiende a personas Entonces, contenido. Por eso mi insistencia. Nada te cuesta ponerle ahí suscribir, nada te cuesta ponerle ahí like, ¿sí? Y nada te cuesta que te avisen tus episodios para que te pongas al día de lo que podamos nosotros aportarte, ¿sale? Sí es. Entonces, bueno, escuchaste Otro Boleto Podcast. Ella es Ivette, yo soy Rodrigo y te esperamos a la próxima. Y recuerda, emprende como los grandes. Chao.